Les voy a contar una historia. Érase una vez una gran amiga mía que creyó en mí cuando yo no era nadie. Cuando estaba empezando con este canal, empecé a hacer videos y pues creyó en mí. Se convirtió en una de mis primeros suscriptores y quien hace más o menos 3 semanas me hizo caer en cuenta de que en medio de todos los videos que he hecho en este canal no he tocado un tema muy fundamental, el cual es cuáles son las herramientas que se utilizan para armar relojes o cuáles herramientas yo utilizo en mis videos. Entonces, muchas gracias Natalia Jabonero, de verdad, de corazón, un abrazo y un besote. Y hoy en Caliber Works les voy a dar un tour por todas mis herramientas. Bienvenidos. Este es un tapete de silicona originalmente creado para trabajar con partes electrónicas. Es una de las mejores y más sencillas herramientas para un relojero porque nos provee con un área segura de trabajo y si se nos cae alguna parte, se nos resbala de los dedos o se sale algún tornillo del movimiento, no va a salir a volar por ahí y las partes nunca van a estar en contacto con una superficie dura. Es imposible armar un reloj sin un buen set de desatornilladores de precisión. Yo utilizo este para electrónica porque tiene una selección muchísimo más grande que los típicos 5 que se venden para relojería en línea. Estas limas pequeñitas las utilizo más que todo para pues limar las asperezas, valga la redundancia, después de remover los anclajes de los diales cuando los vamos a montar al movimiento. Esta prensa se utiliza para montar las manecillas al dial. Casi no la utilizo porque yo prefiero utilizar otras dos herramientas que más adelante les mostraré para hacer el proceso de manera un poco más manual. Esta almohadilla es esencial, la utilizo para trabajar ya sea sobre el reloj o sobre el movimiento cuando ya tengo el dial montado. Soportes de movimiento, este es por movimiento Seiko NH35, lo imprimí en 3D. Este es un poco más sofisticado, es hecho en metal y como pueden ver su función es mantener el movimiento en una posición firme que nos permita trabajar sobre él o añadirle el dial o montar las manecillas. Este que ven acá también lo imprimí en 3D para el movimiento 6498 y 6497, que son movimientos que manejo muchísimo. Y como pueden darse cuenta, por ejemplo, esta placa o la base del movimiento está firmemente anclada al soporte. Ese soporte de movimiento que se asemeja más a una prensa es el que más comúnmente se puede conseguir con kits de relojería para principiantes. Lo utilizo cuando no tengo un soporte de movimiento del tamaño que necesito porque se expande, como ustedes pueden ver. La prensa que ya han visto en muchos de mis videos la utilizo para montar los biseles de los Seiko Modes, por ejemplo, y los cristales de los relojes. Esencial, lupa de relojero, pues se utiliza, en mi caso me la pongo en el ojo derecho para ver las micropartes sobre las que estoy trabajando. Esta es la famosa bomba de aire que utilizo en mis videos para remover partículas o polvo que se nos trate de colar en el movimiento. Grasa para empaques, esta es la grasa que utilizamos para lubricar el O-ring o es el empaque que va en la parte de atrás, en la tapa del reloj, para que después lo podamos cerrar herméticamente.
soporte de mesa de trabajo, al igual que el soporte de movimiento, lo utilizo para que el reloj esté firme en una sola posición mientras trabajo sobre él. Grasa lubricante la utilizo para pues engrasar los movimientos y también para recubrir la corona como parte del proceso final para asegurarnos de que el reloj va a ser a prueba de agua. Esta herramienta está diseñada para remover las manecillas de los relojes. Funciona con presión, simplemente se alinea el pin con las manecillas, se aplica un poco de presión y la tenaza agarra las manecillas y salen. Es bastante básica y es muy buena para principiantes. Casi no la utilizo. Yo utilizo las otras herramientas que voy a presentar a continuación. Estas son las herramientas, los removedores de manecillas que yo utilizo para sacarle las manecillas a los movimientos que traen pues esas manecillas por defecto cuando el movimiento ya viene armado, o pues para una reparación o una restauración. Alicates para cortar o manipular partes que no sean tan delicadas. Pinzas de precisión la utilizo para tornillos milimétricos o partes muy pequeñas dentro del movimiento. Estas cuchillas son para remover la tapa, la parte de atrás del reloj, cuando son tapas que vienen a presión. Casi no las utilizo. Esta es la más comúnmente extendida por internet, que se puede comprar más fácilmente con los kits de relojería para principiantes, y esta es la más sofisticada. Esta la compré porque pues la utilizo para removerle los biseles a los Seiko Modes cuando no están firmes o cuando estoy utilizando partes de otros relojes que he rescatado. Esta es un poco más complicada, es prensil, lo que quiere decir que esos 3 puntos que ustedes ven se adhieren a las rendijas de las partes de atrás de las tapas de los relojes y pues crean presión. Tienen 2 diales que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Esos diales generan presión, se van cerrando y alrededor de la tapa y hasta que la tapa queda pues a presión, agarrada por esta llave. Giran esta llave y sale la tapa del reloj. Esta es una herramienta de torsión que utilizo para cortar los árboles, para montarle la corona a la medida. Como pueden ver, esta herramienta en el centro es prensil, o sea, va agarrando el árbol y lo agarra firmemente para que lo podamos cortar. Esta herramienta la utilizo en combinación con estas pinzas. Esta es la pinza que utilizo para cortar el árbol para después poder montar la corona. A propósito, les voy a dejar los links en la descripción para que puedan conseguir esas herramientas fácilmente. Y estos son los fijadores de manecillas de reloj que mencioné anteriormente. Estos son los que utilizo en mis videos porque pues me gusta el proceso de manera más manual y no utilizo la prensa. Esta es una llave para tapa, es decir, es la llave que utilizo para sellar los relojes herméticamente. Ustedes me ven utilizarla en casi todos mis videos. Aunque en este momento me estoy planteando comprar una profesional, una Virgin, porque el hobby se ha expandido en mi casa y voy a terminar montando un taller. El ródico, esa plastilina azul verdosa que ustedes me ven utilizar en todos mis videos,
para remover el polvo y las partículas, ya sea del movimiento o de cualquier parte del reloj. Es algo esencial para cualquier relojero, así sea aficionado. Pinzas plásticas. Las recomiendo especialmente para los principiantes porque pues eliminan el riesgo de rayar, por ejemplo, un dial o rayar partes de relojes si no están acostumbrados a utilizar herramientas de precisión. Yo utilizo herramientas de metal en casos muy específicos, por ejemplo cuando estoy armando un dial, pero les aconsejo firmemente utilizar pinzas de plástico. Cuando no estoy trabajando sobre el movimiento o sobre el dial porque estoy trabajando en alguna otra parte, utilizo este domo de plástico para asegurarme de que mientras no trabajo en el movimiento no se va a llenar de polvo o de partículas. Sudor combinado con la grasita que sueltan las glándulas sebáceas de las manos puede inevitablemente dañar un movimiento, lo oxida o las partes internas. Por eso yo nunca agarro un movimiento con los dedos sin cubrirlos con unos buenos dediles de látex o con guantes de látex. Se los aconsejo. Este accesorio se utiliza para sacar los pines de los eslabones en las pulseras de metal. Ese mecanismo que ustedes ven giratorio, a medida que va girando, va sacando el pin, como pueden ver en este ejemplo. Esta herramienta se utiliza para ajustar las pulseras. Ustedes las ven en todos mis videos cuando ya estoy en el último paso, cuando estoy montando la correa al reloj. Esta es la herramienta que yo utilizo. Este martillo yo lo utilizo para ajustar los eslabones a las pulseras, precisamente los que he removido con la herramienta anterior. Este es un cincel de tungsteno, se utiliza para grabar sobre metal, yo lo utilizo para grabar sobre movimientos o para hacer letras o dedicatorias sobre cualquier parte del reloj. Es una herramienta profesional, el tungsteno es uno de los metales más duros que existe y hay que tener cierta práctica para poder empezar a grabar sobre piezas de metal. Esta es una herramienta rotativa multifuncional. Yo la utilizo para pulir los cristales de los relojes cuando el reloj ya está armado, después de aplicar una sustancia que les voy a mostrar más adelante. Esta herramienta sirve para pulir, cortar, esmerilar, decapar, lijar, agujerar, hacer cavidades, y en alta relojería se utiliza con un juego de fresas de cabezas diamantadas para montar piedras preciosas en la caja de los relojes. Estas son las fresas con cabezas diamantadas a las que me refería anteriormente. Las utilizo para trabajos muy específicos, como por ejemplo grabar sobre metal o taladrar en el metal. Dentro de poco las verán en acción en mi canal porque tengo un proyecto al que estoy considerando montarle un par de diamantes. El Poliwatch es la sustancia que mencioné anteriormente. La utilizo para eliminar rayones de los cristales. No solo compro relojes, los colecciono o los armo, también a veces hago trading con piezas de alta gama, y esta herramienta, que es una lupa
especial que parece un microscopio. La utilizo para aumentar hasta 30 veces el tamaño de los detalles en el dial de un reloj como parte del proceso para autentificarlos y validar su autenticidad. Con esta herramienta termino este video de hoy. Gracias a todos por echarle un vistazo a este video. No se olviden de dar like, déjenme un comentario si les ha gustado el video, déjenme un comentario si tampoco les ha gustado el video y nos vemos a la próxima. Chao.